seguridad centrada en las personas, el nuevo estándar de cumplimiento para la alta dirección. Como saben, esta sesión va a ser grabada para poderla compartir con todos ustedes. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Zuleisi Rivas, quien es ingeniero en soporte técnico. Ella es especialista en ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información, gestión de riesgos y concientización organizacional. Cuenta con una ingeniería en sistemas computacionales de la UVM, máster en ciberseguridad por ABS Business School. Actualmente forma parte de la BIRMA Ciberseguridad, impulsando la resiliencia digital mediante programas de entrenamiento para fortalecer la cultura de seguridad, así como soporte especializado en soluciones de vanguardia como Proofpoint. Bienvenida, Zuleisi. La maestra Raquel Villarreal es asesora bio, es estratega de contenido y consultora en ciberseguridad. Cuenta con un BA en Multimedia Journalism de la Universidad de Texas en Austin y un máster de Internet Business de ASDID. Actualmente brinda asesoría estratégica a Birma, ciberseguridad, y en paralelo dirige The Content Consulting Company. Combina su pasión por la narrativa con un enfoque técnico orientado a la ciberresiliencia, y la innovación digital. La mayoría de los ciberataques actuales no comienzan con una vulnerabilidad técnica, sino con una interacción humana. Phishing, ingeniería social, robo de credenciales. Estamos perdiendo, Moni, qué pena. Ay, perdón, tengo un poco mal el internet, una disculpa. No te preocupes. Bueno, perdón, lo retomo. La mayoría de los ciberataques actuales no tienen vulnerabilidad técnica, sino con una interacción humana. Phishing, ingeniería social, robo de credenciales y fuga de datos han convertido al factor humano en uno de los principales focos de... Esto último de plano, si no, No se escucha, mil disculpas, de verdad tengo tema aquí pero bueno, las dejo entonces para no tener más fallas. Bienvenidas. Al finalizar, no sé cómo lo quieran manejar ustedes este webinar. Por lo regular, al finalizar se hacen las preguntas, se van contestando, o si ustedes gustan, dejar el micrófono abierto y puedan ellos ir interactuando, también podría ser otra opción. Yo creo que, pues en ese sentido, y muchas gracias, Moni, por la presentación. Queremos también agradecer a la organización de ALAPSI por convocar esta conferencia digital, este webinar, y también por todo el apoyo que brindan para todas las personas en informática. Ahora sí que apoyan muchísimo con todo el tema de las certificaciones y son una gran comunidad, entonces sí permanecemos agradecidos por esta invitación. Sobre las preguntas y respuestas, creo que lo que convendría sería que las vayan anotando en el chat si tienen inquietudes, comentarios, lo que quieran compartir. Y ya al finalizar la presentación sería, creo que el mejor momento para abordarlas. Y pues agradecerles de nuevo porque estén aquí con nosotros el día de hoy, un miércoles a las 7 de la noche. Sabemos que generalmente estas conferencias suelen ser un poco más temprano, como eso de las 5 de la tarde. Y estamos probando un nuevo horario a ver cómo se acomoda, ¿no?, a la disponibilidad de la comunidad. Me da mucho gusto ver aquí a caras conocidas. Alejandra, gracias por estar aquí, y también algunos nombres conocidos. Y ahora sí que vamos a empezar a entrar en asuntos sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Zuleisi y yo, dividido el contenido en 4 grandes secciones. En un principio, pues vamos a empezar a hablar sobre reflexiones y retos sobre el riesgo humano. ¿Qué significa el riesgo humano? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo hay que también estar actualizando las estrategias de ciberseguridad acorde a cómo va evolucionando ese riesgo, ¿no? Entonces, crear un poco de contexto. Posteriormente vamos a pasar a platicarles un poco sobre nuestra definición de qué es la ciberseguridad centrada en las personas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos
introduciendo este concepto, ¿no? Posteriormente vamos a platicar un poquito sobre el modelo tradicional que generalmente se ha usado y lo que recomendamos como el modelo de el día de hoy 2026, considerando todas las nuevas amenazas, los vectores de ataque, la IA agéntica, entre otros cuestiones, ¿no? Que son parte de la modernidad. Y por último, compartirles los pilares que sí consideramos ahora sí que pues fundamentales de la ciberseguridad centrada en las personas. Entonces, en los últimos meses hemos estado trabajando muy de cerca con equipos de seguridad en distintas organizaciones y algo que se repite constantemente es esto. No es que falten herramientas. Muchas organizaciones ya tienen muchas soluciones implementadas. Eso no es necesariamente el reto, generalmente. El reto es cómo se le puede dar coherencia a todas esas herramientas para reducir el riesgo. Buenas noches, Amado, bienvenido. Y queremos invitarles a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el usuario es el eslabón más débil? Yo creo que seguramente muchas. Y si bien el usuario sí es el blanco, recordemos que también el usuario puede ser nuestro mayor defensor. Y por eso, una idea que hoy en día resuena mucho con nosotros, por encima de que el usuario es el eslabón más débil, es más bien la identidad, es el nuevo perímetro que hay que estar protegiendo. Sobre ello, Suleysi nos va a estar platicando con más detalle y por ahora vamos a crear un poquito de contexto sobre el riesgo humano. Vamos a empezar con unas reflexiones. Aquí en Birmar ofrecemos productos de ciberseguridad y uno de los fabricantes que comercializamos se llama Proofpoint. Su CEO, Sumit Dhawan, comenta que los datos pues, solitos no se van de la oficina. O sea, son las personas las que por error, por decisión, interactúan con ellos consciente o inconscientemente y así es como se generan fugas. Y el problema es que los atacantes ya lo saben ese lado del comportamiento humano, saben que eso es un riesgo. Y entonces, hoy ya no hackean sistemas solamente. Hoy en día hackean la confianza, buscan convencer a las personas de que son tal entidad, compartir tales datos. Y esto es uno de los riesgos de hoy que hay que proteger. Además, menciona Gartner una cifra impactante. 93% de los errores humanos ocurren aún sabiendo el riesgo. Y uno dice, pues, ¿y si saben que es riesgoso? Pues, ¿por qué lo hacen? Y esto suele suceder porque a veces, y como vemos en 93% de los casos, según esta fuente, las personas eligen ser productivas por encima de ser seguras. Hay personas que dicen, no, es que todo esto de la seguridad, el multifactor, los VPNs, todas estas restricciones son fricción. Y entonces yo me voy a ir por la ruta de menor resistencia. Y pues eso genera problemas. Por más de que uno ponga todos los controles técnicos, al final del día habrán usuarios que se los van a querer saltar. Y es importante que uno lo sepa, porque este es un riesgo que hay que controlar. Y de ahí, de estas reflexiones, se desprenden retos que hay que tomar en cuenta como equipos de seguridad y personas en la alta dirección que informamos también, asesoramos hacia dónde se van las empresas, qué retos son los que hay que estar teniendo en cuenta al crear estrategias de ciberseguridad para entonces ahora sí que estar sintiendo que uno está al pie de la lanza. Uno de los retos sobre el riesgo humano es la falta de visibilidad. No saber quiénes son los usuarios más vulnerables. ¿Es el que recibe más phishing?
¿Es la persona que maneja datos sensibles? Quizás es la persona que nunca fue a una capacitación. ¿Es esa la persona más vulnerable? Si no tenemos un termómetro real, si no sabemos eso, entonces pues no hay nada ahí que se pueda resolver. No hay una solución eficaz ni efectiva para contrarrestar este riesgo en particular. Por otro lado, un reto ligado a los riesgos es estar enfrentando investigación lenta. En el mundo de la ciberseguridad se sabe que faltan profesionales en ciberseguridad. No podemos estar perdiendo horas armando perfiles a mano. Entonces, estos procesos manuales que consumen tiempo crítico también es un riesgo, es un reto que hay que sobrepasar. Y por último, tener datos sin acción, tener información así nomás sin claridad para decidir. Uno puede tener el qué, pero si no tiene el cómo, entonces, pues, ¿para qué tiene uno el qué? Porque entonces no puedes hacer nada con eso. Y todo esto nos lleva a una de las primeras conclusiones con las que les queremos dejar el día de hoy. No por tener más información, tiene uno entonces más seguridad. O sea, no podemos solucionar con más información un problema que en realidad es de comportamiento. Y ese comportamiento es el riesgo humano. Así que, clave número 1, aquí presentada. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en día? ¿Cuál es el entorno 2026, abril? El trabajo ya no es estático. Hoy en día la forma en la que trabajamos cambió y la estrategia de ciberseguridad debe cambiar acorde para permanecer efectiva. El entorno, como es mucho más complejo, la gente se mete a la nube, está remoto, tiene múltiples dispositivos, hay que actualizar la estrategia, este nuevo entorno, ya no es solo una persona en su oficina, el financiero y el diseñador allá. La realidad es que las personas interactúan con datos desde cualquier lugar y cualquier herramienta. Y como ya hay gente trabajando desde cualquier sitio con múltiples dispositivos y herramientas, y además hay que incorporar el uso de la IA en este nuevo ecosistema, ¿cuál es el resultado? El riesgo tiene mayor exposición. Las personas están más expuestas. Y por ello hay que empezar a gestionar el riesgo humano con estrategia. Y no se trata de que sepan más necesariamente, sino entender primero nosotros, como equipo de seguridad, cómo trabajan las personas, cómo interactúan con la tecnología. Y de ahí priorizamos y accionamos. Y esto implica un poco menos de la perspectiva de, pues hay que simplemente estar capacitando por cumplimiento, que me lo exige el área de cumplimiento, entonces, bueno, una capacitación al año y listo ya, palomita. No va por ahí. Es más hacia la gestión estratégica del riesgo humano lo que puede funcionar. Si de verdad queremos reducir el riesgo humano, también habrán organizaciones que simplemente quieren cumplir, pero ahí se quedan cortas de realmente ser eficaces y eficientes en la resolución del problema. Hay que ir un paso más hacia allá. Entonces, ¿cuál es ese siguiente paso para reducir el riesgo? Priorizar y accionar. ¿Qué? Priorizar en el caso de usuarios, aquí va una siguiente conclusión, y ya Zuleisi también elaborará mucho más sobre el cómo. O sea, yo me estoy dedicando más hacia el contexto y hacia dónde vamos, pero priorizar a los usuarios de menos a más riesgosos y fortalecer la postura ante el riesgo, depende de qué tan vulnerables son, diseñando la estrategia de seguridad alrededor de las personas y su comportamiento. De eso se trata, de lo que vamos a estar platicándoles el resto de la charla del día de hoy, la ciberseguridad centrada en las personas. ¿Y qué es realmente eso? O sea, uno dice, ciberseguridad centrada en las personas. ¿Y eso qué es? Les voy a pedir que pongan su mente en blanco por un momento y olviden lo que saben sobre ciberseguridad y ligado a las personas, porque realmente quiero que se cambie el enfoque. Por muchos años hemos diseñado la seguridad
pensando casi siempre en la tecnología, protección de correo, endpoints, firewalls, las reglas del VPN, hay que bloquear los USBs, las políticas, los controles, las reglas. Y esto era pensando que el usuario pues, se tenía que adaptar a todo esto. ¿Y cuál es la realidad? Genera fricción. El usuario evade controles. Lo vimos como lo comprueba Gartner. ¿Por qué? Porque los usuarios dicen, los integrantes de los equipos dicen, pues no nos dejamos hacer su trabajo, necesitan muchas autorizaciones, que todo es muy lento, y unos cuantos sí se adaptan, pero muchos otros les gusta saltarse las reglas para que la productividad y que la seguridad entonces no siempre es prioridad. Y ya vieron lo que dice Gartner al respecto. Entonces, esto es la forma tradicional de hacer las cosas. ¿Y qué les queremos invitar a hacer el día de hoy? A considerar un nuevo enfoque. Empezar por las personas. La seguridad centrada en las personas, ¿cómo se define? Le da la vuelta a la lógica tradicional. No es necesariamente empezar por el software, no es necesariamente empezar por la herramienta. Es entender a las personas primero y construir la seguridad alrededor de ese entendimiento. Si empezamos por las personas, si entendemos cómo trabajan, qué es lo que usan, dónde son más vulnerables, sabremos entonces cómo mejor proteger ese perímetro que representan. ¿Y cómo hacerlo? Pues hay que ver qué herramientas usan para ser productivos, en qué momentos del día son más vulnerables, qué decisiones están tomando. Hay que entender cómo trabajan, qué usan y así detectar dónde son más vulnerables. No es lo mismo alguien de finanzas que maneja millones de pesos que alguien de marketing lanzando una campaña creativa. Tienen riesgos muy distintos, usan herramientas distintas, pero por alguna razón las personas que trabajamos en seguridad a veces los tratamos exactamente igual. Y eso es un área de oportunidad, porque el riesgo que uno tiene en comparación con el riesgo que el otro tiene no es el mismo. Entonces, he aquí una tercera conclusión que queremos invitarles a que se lleven. Hay que considerar diseñar la seguridad alrededor de las personas, no al revés. Hay que cambiar el foco por completo. Estamos cansados de escuchar y de decir, y yo me incluyo, el usuario es el eslabón más débil. Debemos de dejarlo, de dejar de verlo como un problema y más bien empezar a verlo como una parte activa de la defensa. Y sobre las campañas de concientización, ya no es tanto sobre, hay que enseñar muchísima información y muchísimas reglas, buscar más bien influir el comportamiento. Por eso la idea de más información no es necesariamente más seguridad. No por estar dando esa información implica que va a haber un cambio de comportamiento. Eso se hace de forma distinta. Ya Zuleysi nos platicará un poco más. Y bueno, si los hackers se centran en manipular la psicología humana, la defensa debe estar igual, diseñada pensando justo en la psicología humana también. Hay que diseñar la seguridad alrededor de las personas, no alrededor de la tecnología. Y aquí quiero pasarle la palabra a Zuleysi para que nos cuente más sobre las diferencias entre el modelo tradicional comparado con el modelo de hoy y sobre los pilares de la ciberseguridad centrada en las personas. Muchas gracias, Raquel. Bueno, entonces ahora para reforzar un poco, vamos a hablar sobre por qué el modelo tradicional ya no es suficiente y qué es lo que ha cambiado en la realidad el día de hoy. Y primero tenemos la realidad de la omnicanalidad. Antes cuando hablábamos sobre seguridad, sobre la ciberseguridad, casi siempre nuestros esfuerzos y nuestros recursos casi siempre en el correo electrónico. Y digo casi siempre porque como comentaba Raquel, obviamente también existen los endpoints, los firewalls, los VPNs, pero la realidad es que hoy ya usamos muchas herramientas colaborativas, añadiendo también herramientas de inteligencia artificial para acelerar nuestros procesos. Entonces ya no tenemos una, dos, tres puertas de entrada, sino que tenemos muchos puntos que vigilar. Por ejemplo, imaginemos el día a día. Un usuario puede recibir un enlace malicioso por Teams, puede recibir una invitación falsa por Slack, puede recibir un archivo
infectado por una herramienta en la nube. Entonces ya no tenemos un solo canal de vector de ataque, como en este caso es el correo electrónico, porque debemos de entender que el correo electrónico sigue siendo el primer vector de ataque, pero bueno, ya con todo esto tenemos varios vectores. El segundo cambio bastante importante es el tema de la ingeniería social. Antes la ingeniería social era como manual, más rústica, era más fácil de detectar, solo había que prestar un poco de atención y bueno, ahí encontrábamos como que errores ortográficos y la verdad que es un contexto bastante extraño, ¿no? Hoy los atacantes están usando la inteligencia artificial para crear correos maliciosos mucho más sofisticados, lo estamos viendo hoy en día, altamente personalizados, en muy poco tiempo, ya lanzan estas campañas de manera masiva y la verdad es que casi sin errores. El otro cambio bastante crítico es la fuga de datos, el rastreo de datos. Antes era como más fácil de saber dónde estaban, ¿no? Pues teníamos nuestros servidores, nuestras laptops, nuestras computadoras de escritorio, pero hoy lo cierto es que la realidad, los datos están en todas partes, ¿no? Se están moviendo en diferentes pues, canales. Entonces, antes, el objetivo de los atacantes era comprometer el Active Directory, por ejemplo, ¿no? Pero hoy busca es comprometer la identidad, porque la identidad hoy en día es la llave que conecta a múltiples aplicaciones conectadas. Por eso es que se dice que hoy en día la identidad es el nuevo perímetro, porque si una identidad cae, desde donde estemos trabajando, en cualquier dispositivo, también caen nuestros datos. Y, por ejemplo, si hablamos de nosotros como equipo de seguridad, de la manera tradicional, la verdad es que trabajamos pieza por pieza, somos más reactivos, tenemos herramientas para todo, y esto, pues obviamente tenemos poca visibilidad y mucho puntos ciegos. Hoy el cambio radical es dejar de perseguir este evento técnico y enfocarnos en entender nuestro riesgo real, ¿no? Para empezar a tomar decisiones dependiendo de nuestro contexto y de nuestro comportamiento. Y así vamos a priorizar nuestras tareas y dónde invertimos y demás, ¿no? Y también está la parte de la capacitación, o sea, hay que entender que la capacitación tradicional ya no funciona, 1 o 2 veces al año, pues sin seguimiento alguno, no, como dijo Raquel, hay que empezar a influir en el comportamiento. Entonces, toda esta idea, al final todo esto converge en una idea que no solo es proteger los sistemas, sino que entender de verdad a las personas que interactúan con estos sistemas. Y bueno, aquí viene la parte interesante, que es cómo implementamos todo este enfoque en la vida real. Y bueno, tenemos esta iniciativa, que son los pilares de la ciberseguridad centrada en las personas, donde es un ecosistema donde ponemos al usuario en el centro de esta estrategia, donde estos 4 pilares, obviamente con las herramientas dentro de ella, tienen que trabajar entre sí, tienen que integrarse entre sí, tienen que hablarse entre sí para así poder fomentar nuevos comportamientos seguros y mayor concientización. Quiero destacar que estas recomendaciones están basadas en grandes de la industria como Proofpoint y también del PIPE Framework de Gartner, donde este último dice que no vamos a venir a sustituir la tecnología, sino de hacerles trabajar más inteligentes, pero integrando el factor humano para que trabaje como defensa activa de la seguridad. Entonces, bueno, por motivos de este webinar tenemos que explicar súper rápidamente estos pilares, si no nos va a dar el tiempo. Entonces, empezamos. El primer pilar es la defensa inteligente ante amenazas. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿cómo protegemos a las personas en su entorno digital? Y primero es ampliando la protección a todos los canales con los que trabajan, no solo es el correo electrónico. Esto también pues se añade a los proveedores con los que trabajamos día a día, ¿no? Y por segundo es que la inteligencia de amenazas
esté integrada en todo el ciclo de vida de los ataques. O sea, necesitamos protección antes de la entrega, después de la entrega y en el momento en que el usuario tenga interacción. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay millones de correos que se bloquean antes de la entrega, pero solo se necesita un correo que llegue al buzón del usuario y no necesariamente ese correo tuvo que ser malicioso en el momento de la entrega, sino que horas después, pues los atacantes manipularon este correo para volverlo malicioso. Entonces aquí entran sistemas que estén analizando de manera real y, por ejemplo, poder reescribir las URLs para que más adelante, si el usuario dé clic en este enlace, poder aplicar un aislamiento a navegador y que esta amenaza nunca llegue directamente a su dispositivo. Y en el punto más crítico, por decir algo, un atacante si obtiene estas credenciales válidas, pues también debemos de tener sistemas que detecten actividades sospechosas, por ejemplo, dentro del buzón, ¿no? Ya sea, y no solo es detectar, en una defensa moderna también pues tiene que actuar. Por ejemplo, revocando accesos temporalmente, resetear las contraseñas o poner este correo en cuarentena en segundos en vez de horas. Y esto también aplica, como comentaba, en la relación con nuestros proveedores. ¿Cómo es la relación de nuestros proveedores? ¿Cómo es nuestra conversación diaria? ¿Qué archivo estamos compartiendo? ¿Cuál es el patrón habitual? Para que cuando algo cambie, un enlace se convierte en inusual, hay pues algo fuera de contexto, estos sistemas detecten pero primero poder entender el contexto y ahí pues decidir en tiempo real. Obviamente, pues necesitamos a la inteligencia artificial de nuestro lado para la defensa y tener estos controles flexibles que puedan aprender, puedan detectar y actuar en tiempo real y corregir también. Pero lo importante es que estos controles no generen fricción. Ya ven, por todo el flujo de trabajo, el usuario a veces ni se enteró. Y entonces esto es lo importante, que estos controles no generen fricción, porque como comentaba Raquel, cuando la seguridad estorba, o sea, cuando la seguridad le estorba al usuario, van a buscar la manera de saltar las reglas. Entonces aquí pasamos al segundo pilar, que son pues los datos, ¿no? Tradicionalmente, cuando hablamos de protección de datos, nos viene a la cabeza lo que es el DLP, que es el Data Loss Prevention, ¿no? Pero por lo general se basa en reglas muy rígidas. Por ejemplo, nosotros tenemos un archivo etiquetado como confidencial. Entonces, el sistema lo que hace es bloquear por default, pero pues sin entender la persona que lo envió ni el por qué pues lo envió, ¿no? Entonces, esto genera muchos falsos negativos y también causa frustración al usuario. Entonces, en este enfoque, el riesgo en sí no es el dato, sino entender cómo las personas usan este dato. ¿Desde qué canal? ¿Con quién los vamos a compartir? ¿Para qué lo vamos a compartir? ¿En qué contexto? Porque debemos entender que todos los riesgos no son iguales. Podemos tener usuarios pues, descuidados, podemos tener usuarios malintencionados y muchas veces pues cuentas comprometidas, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos este riesgo de cómo se usan los datos? Primero, de controles rígidos a controles adaptativos, porque como mencionamos, podemos tener una exposición accidental, pero pues también tenemos intenciones maliciosas. Y si nosotros protegemos todos estos escenarios de manera igual, ahí es cuando fallamos. Por ejemplo, tenemos a nuestro programador que sube a ChatGPT código de propiedad, ¿no? Para, bueno, ayudarse con su trabajo. Y por otro lado, tenemos a nuestro vendedor que sabe que se va de la organización y quiere pues descargar la base de datos de los clientes. Entonces ahí es cuando entran sistemas que detectan este análisis de comportamiento y poder entender estos escenarios y tomar pues, decisiones en tiempo real, ¿no? Y esto va de la mano con la gobernanza y la visibilidad, porque como ya sabemos, los datos están en todos lados y se mueven constantemente por muchos canales.
Entonces, la realidad es que debemos de tener, sí, una solución que unifique los datos, y no solo los datos, sino el comportamiento. Por ejemplo, si tenemos a este usuario descuidado o a punto de cometer un error y quiere enviar un correo con información sensible en un canal no seguro, en un enfoque tradicional, pues el sistema bloquea por default. Pero en este enfoque podemos mandarle una alerta y decir, oye, estás intentando enviar un archivo que contiene datos financieros, ¿quieres que lo cifremos por ti? ¿Quieres que lo protejamos por ti? Y así estamos evitando una posible fuga de datos, pero también estamos educando al usuario, estamos modificando comportamiento en ese momento oportuno. Y bueno, aquí ahora sí vamos con el tercer pilar, que vamos a hablar sobre la identidad. Pues este pilar sí puede ser uno de los más riesgosos hoy en día, porque como mencionamos antes, bueno, la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro, ¿no? Entonces, bueno, en un entorno donde las aplicaciones han aumentado sin control, esta identidad está conectada a múltiples servicios. Entonces tenemos accesos súper innecesarios, ¿no? Y súmale al uso de herramientas externas con herramientas de inteligencia artificial que a veces nosotros como equipo de seguridad no sabemos que ni existen, no sabemos que los usuarios lo están usando y cómo lo vamos a controlar, ¿no? Entonces entra aquí lo del famoso Shadow IT. Entonces, ¿qué implica este pilar? Combatir la proliferación de SAC y riesgo de identidad, pero no es poniendo más autenticación, sino entender el acceso. Es lo que queremos que se lleven. Queremos no solo es poner como más controles, sino entender el contexto, entender este acceso. ¿Para qué es el acceso? ¿Se necesita? ¿Es realmente útil para tu trabajo? ¿Cómo la vas a usar? ¿Es normal o no? Entonces, está también los controles de autenticación adaptativo. Sí, tenemos el sign-in, sign-on y reforzar lo que es la autenticación multifactor, pero de manera inteligente y adaptativa, que se active realmente cuando lo necesitemos. Por ejemplo, si el comportamiento es normal, el usuario puede fluir, pero si hay un cambio de patrón, pues obviamente, o sea, si hay un cambio de dispositivo, si hay un cambio de ubicación, si hay un cambio de horario y demás, de la manera de la autenticación, ahí subimos los niveles de seguridad. Por esto es que debemos de que la supervisión sea de manera continua, ¿no? Estar revisando accesos anómalos, configuraciones incorrectas en la nube, pues obviamente hay cuentas activas donde no debería, y pues estos sistemas automatizados deben aplicar el privilegio mínimo posible. Y por último, detener el movimiento lateral y la automatización. Cuando un atacante ya tiene el control total de una cuenta legítima, se puede mover libremente por toda la organización. Entonces, ahí es donde debemos de tener sistemas que, como dijimos antes, detecten actividades sospechosas, en este caso, en el acceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual, revocamos acceso temporalmente, eliminar credenciales expuestas, bloquear esta cuenta y así limitar pues que el ataque siga avanzando y evolucionando. Entonces, por eso hoy, no, como dije, no es poner más controles, sino entender estos accesos. Y por último, pero no menos importante, está el pilar de la concientización. Aquí en este pilar es donde conectamos todo lo que hemos hablado. Ya hablamos de amenazas, ya hablamos de identidades, ya hablamos de datos. ¿Y qué es lo que constantemente se repite? Las personas, ¿no? Actualmente sí se ha estado observando un aumento de que las organizaciones están interesadas en realizar campañas de concientización y cambiar la cultura de seguridad de una manera genuina y no solo por cumplimiento, ¿no? Por auditoría y demás. Pero lo que se sigue observando es que todavía tienen el mismo enfoque de antes y eso ya no funciona.
como comentamos, el objetivo aquí es influir en cómo actúan los usuarios. Por ejemplo, un usuario recibe un correo altamente sospechoso y lo reporta. Este momento de reporte es un momento clave porque nosotros podemos darle un feedback, podemos mandarle una alerta, algo diciendo, oye, muchas gracias por reportar este correo altamente sospechoso, el equipo de seguridad lo vamos a revisar. Y aquí nosotros le estamos dando un refuerzo positivo. Entonces, imaginemos que el usuario sí recibió este correo altamente sospechoso y le dio clic. Este momento también sigue siendo clave porque también le podemos dar un feedback diciéndole dónde está el riesgo y por qué es riesgoso, pero no lo estamos castigando. Entonces, el objetivo es, pues no es que sepan más, sino que ellos aprendan cómo actuar ante una amenaza. Y realmente, ¿qué implica este pilar? Bueno, que pues con la continuidad, ¿no? O sea, las campañas de concientización deben ser continuas. Acompañar al usuario día a día, o sea, sí, debe ser continua, no es una vez al año, 2 veces al año, no, continua. El segundo es con realismo. Y aquí entra las famosas campañas de simulación de phishing, que es una actividad bastante importante porque, bueno, aquí es una manera también de medir el comportamiento humano, ¿no? Pero lo debemos de hacer de manera, pues, correcta, una manera mejor. ¿Cómo? Pues haciendo estas campañas con templates de amenazas que actualmente están allá afuera. Y mucho mejor usando templates pues con las amenazas que actualmente te está llegando a ti en tu organización. Entonces, ahí estamos enseñándole al usuario pues, las amenazas reales y más las amenazas que le están llegando a tu organización. Tercero, con contexto. ¿Esto qué quiere decir? Debemos entender que todos los usuarios no tienen el mismo riesgo. Todos los usuarios no necesitan lo mismo. Tienen diferentes roles, tienen diferentes privilegios. Entonces, cuando nosotros mandamos un training, un contenido training, debe ser adaptativo, debe ser personalizado a su riesgo o a sus roles y no mandar una campaña con contenido general para todos. O sea, eso ya no funciona. Y por último, midiendo el éxito, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Pero debemos de medir, bueno, lo que realmente importa, ¿no? ¿Cómo así? Pues bajaron los clics, el click trend a lo largo del tiempo. Los usuarios están detectando los correos maliciosos, lo están reportando, hay más reportes, están bajando los errores, están bajando los incidentes, están bajando esos comportamientos inseguros. Y no solamente es medir cuántos cursos completamos al año. Entonces, la tecnología, ok, protege datos, la tecnología bloquea las amenazas, la tecnología asegura las identidades, pero el humano es el que toma la decisión día a día. Y bueno, para finalizar con este webinar, a mí me gusta decir mucho esto. Cuando tú estás creando o tú estás actualizando una estrategia de ciberseguridad, ¿qué es lo primero que hacemos? Un análisis de riesgo, ¿no es cierto? ¿Y de qué? Bueno, obviamente nuestros activos críticos, nuestro Active Directory, de nuestras bases de datos, de nuestras aplicaciones core del negocio. Y por último, dejamos a los usuarios, a los empleados. Y cuando lo analizamos, según nosotros, es de que, bueno, sí, hay un mal uso de estas aplicaciones core o de que solo tenemos un experto en esa aplicación y qué vamos a hacer si salimos de vacaciones o qué vamos a hacer si se va de la empresa, ¿no? Pero en este enfoque, uniendo estos 4 pilares, estamos construyendo una plataforma de riesgo pues humano. En un solo lugar estamos identificando, y en el centro estamos identificando nuestros usuarios con mayor pues, riesgo, ¿no? Tal cual que tengamos nuestra plantilla de usuarios y que cada uno de nosotros tengamos una puntuación de riesgo, un mapa de color, ya saben que
el rojo es el más crítico, el naranja es el alto, así tal cual. Y que tengamos identificados cuáles son los usuarios que reciben más amenazas, cuáles son los usuarios más vulnerados, quién tiene más privilegios, quién hace mal uso de los datos, quién detectó correos sospechosos y demás. Todo eso, tenerlo en un solo lugar y poder tenerlos identificados. Y así es como vamos a priorizar las tareas, vamos a poner nuestros esfuerzos y nuestros recursos, vamos a saber pues dónde, y así vamos a reducir el riesgo, pero basado en las personas. Porque como mencionamos, no solo es poner más muros, es poner más controles, más políticas, sino que estos controles se adapten a estas personas continuamente que pueden estar cambiando riesgo, ¿no? Entonces, debemos de dejar de ver al usuario como un problema y empezar a verlo como una fuente medible del riesgo y así lo vamos a convertir en un sensor activo en la defensa de la seguridad. Muchísimas gracias. Es exactamente, Zule. Y quisiera también complementar lo que has compartido con una reflexión que hemos visto que generalmente cuando equipos comienzan a armar estrategias de ciberseguridad, dicen, pues vamos a empezar con un análisis de vulnerabilidades. Y ese análisis de vulnerabilidades muy seguido se centra en la infraestructura técnica y en las herramientas y que por dónde pueden entrar en cuanto a los sistemas. Y aquí lo que Suleisi plantea es incorporar también un análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgo, pero humano, ¿no? Y ahí sí es como bien compartía, pues tener una lista de la plantilla del equipo y entonces, pues, ¿quién es más, menos, medianamente crítico? Y acorde a esa información, entonces, personalizar la búsqueda del cambio de comportamiento para blindar y fortalecer la seguridad en la organización de la que se trate. Así que para ir ahora sí que cerrando y abordando algunas de las pues, comentarios, y también hay una inquietud de Esteban que nos han escrito aquí por el chat. Sí queremos dejarles con este mensaje de que no es necesariamente solo tener más información lo que importa, ¿verdad? Sino tomar una mejor decisión usando esa información. Y es parte del tipo de priorización que les invitamos a contemplar el día de hoy en sus organizaciones. Y ahora sí que abordando aquí los comentarios y agradeciéndoles de nuevo por quedarse hasta esta hora. Sé que miércoles ya van a ser las 8, o sea, ya pues uno dice después de todo el día de trabajo, pero gracias por acompañarnos a este punto y como bien decía Amado Gómez, si se capacita bien el usuario, sería el eslabón más fuerte. Exacto. O sea, eso es un pequeño cambio, pero que tiene grandes impactos, grandes resultados que se busca transmitir y que justo tú desde el principio de la llamada pues lograste también compartir, ¿no? Y es algo que también enfatiza su Lacy recomendando que hay que buscar, ¿no? Que sean considerados todos los integrantes de los equipos como estos defensores de seguridad. Y si se capacita bien, eso es lo crucial, pero ¿cómo capacita a uno bien? Entendiendo también el nivel de riesgo de cada quien, porque si uno nada más dice, bueno, ahí te va una capacitación general, el mismo curso para todo el mundo, y o sea, lo que hemos visto es que la efectividad de ese tipo de estrategias puede mejorar. Y por ende, pues quien quiere empezar con algo ya más punta de lanza, empieza por este tipo de camino que el día de hoy promovemos. Y bueno, gracias Esteban por tu comentario, suena muy bien. Tener una categorización por usuarios me hace pensar una atención personalizada por cada empleado, exacto, o por grupos pero idealmente por cada quien e incluso el feedback pedagógico. Ahora bien, si como se dijo al principio, lo que falta son profesionales, por lo caro y técnicamente, ¿cómo hacer esta personalización a sus roles y qué haceres? ¿Tienen alguna herramienta? No sé si Zule gustas abordar esta inquietud que comparte Esteban. Claro, bueno, sabemos que hay herramientas, pero bueno, tenemos que ver también las necesidades pues de tu organización, pero incluso pues las organizaciones
que tienen estas herramientas no le sacan pues el debido provecho o, como comenté, siguen enfocándose de la manera tradicional. Entonces, es saber cómo, es querer cambiar ese enfoque y estar a la vanguardia de pues, esta ciberseguridad centrada en las personas, ¿no? Entonces, podemos tener, es como comentamos, podemos tener las herramientas, pero si no las usamos de manera inteligente y bien, pues seguimos en el mismo enfoque. Entonces, hay que cambiar este chip. Pero obviamente, sí, podemos contactarnos y hablar y poder guiarnos, ¿no? Ujú. Y para complementar la respuesta de Zuleisi, pues sí, efectivamente existen herramientas y también consultorías, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que, así como nos adaptamos al usuario, o sea, promovemos adaptación al nivel de cada quien, ahora sí que es igual con los proyectos y es igual con las organizaciones, chica, mediana, grande, depende también del nivel de madurez de su equipo de seguridad y su equipo de tecnología y qué tanto han priorizado estos temas. Entonces, como bien dice Zuleisi, digo, con mucho gusto, en un momento dado, Esteban, si gustas algo de apoyo, pues con mucho gusto podemos estar en contacto y simplemente pues también agradecemos que contemplen estas ideas y que consideren también compartirlas. Por eso queremos invitarles si alguien más tiene algún otro comentario o inquietud que la vayan compartiendo en lo que vamos cerrando, agradeciéndole de nuevo al equipo de Lapsi, Nelly Vázquez, Sergio Reynoso, Said, todo el equipo increíble lo que hacen. Tenemos muchísima admiración hacia ustedes, en particular porque apoyan a elevar, ¿no?, el nivel de conocimiento de quienes estamos en este sector. También apoyan con comunidad, compartiendo y pues certificando, y en ese sentido solo podemos simplemente pues permanecer agradecidos por esta oportunidad que nos brindan de compartir. Muchas gracias, Adrián, gracias por estar aquí. Y pues bueno, yo creo que ya vamos empezando a cerrar. Alejandra, muchas gracias. Me quedo reflexionando sobre ese último pilar y la vulnerabilidad de la confianza. Así que bueno que eso haya sido parte de lo que haya resonado contigo. Eh, y buen punto, Esteban, sobre que en la publicidad del evento se mencionó el nuevo estándar para la alta dirección. A lo que se refiere esa parte del marketing de este evento es que esto va dirigido hacia quien toma las decisiones de seguridad, que tienden a ser los equipos de seguridad, más aparte los CEOs, los CFOs, las personas que asesoran a las empresas. Entonces, no hicimos necesariamente un hincapié de lo que cada quien necesita saber en ese sentido, porque la estrategia que hemos empleado en el contenido del día de hoy ha sido que esto aplica para la alta dirección a nivel general, que consideren estos conceptos, que los socialicen, que se hable más de esto, porque a veces se priorizan otros temas. Y entonces, en ese sentido es como buscamos también abordar eso sin crear necesariamente una diapositiva específicamente segmentando ese grupo. Y pues muchas gracias, Luis, por tu comentario, excelente la charla, temas muy interesantes, gracias por compartir, pues encantada. Existimos aquí para servir y Zuleisi, ¿algún último comentario antes de empezar a cerrar? La verdad, muchísimas gracias por estar aquí y quedarse en todo el webinar, y la verdad me da mucho gusto, es lo que queremos, que se queden con esto y que reflexionen. Con eso me quedo. Muchas gracias. Así es. Entonces, pues bueno, les dejamos para que ya regresen a sus familias, a sus casas, pues ya es medio tarde, ¿no? Y bueno, enhorabuena y cualquier cosa, pues, datos de contacto. Pues con mucho gusto, Esteban, aquí te voy a colocar un correo en donde me puedes encontrar. También está la página de birmar.mx. Ahí hay un formulario de contacto, y de hecho, qué gusto ver que también está aquí Elder con nosotros. Él es parte del equipo de Birmar y es quien administra toda la estrategia de contenido, el blog, las páginas, y por ahí también pues nos podemos contactar en un momento dado en birmar.mx. Ahí también hay canales de contacto. Entonces, y bueno, estamos basados aquí en Ciudad de México, en el sur. También hay presencia en Monterrey, Veracruz, en Querétaro y próximamente en otras partes de la República. Entonces, pues bueno, ahí si gustan saludar, ya saben dónde encontrarnos. Sí, y también Zuleisi, muchas gracias. Tlalpan, es correcto, Tlalpan, amado, justamente, aquí saludamos desde Tlalpan.
Aunque entiendo que tú estás, creo que en Cuerna, ¿no? Pero bueno, de aquí a Cuerna, pues quedas 50 minutos, aunque no, el lunes hubo un paro nacional que ya ni, ¿para qué me puedo hablar de eso? Este, bueno, encantados, gracias de nuevo por darse cita y dicen que el que mucho se despide es porque no se quiere ir, pero bueno, ahora sí ya me voy a empezar a retirar. Está más cerca, Gracias. recuerda que el centro cierto, sí. Así es, muchas gracias. Bueno, voy a parar aquí la grabación. Buenas noches. Hasta luego.